A continuación vamos a aprender en este video cómo debemos entender, cómo debemos tratar el interés compuesto. Vamos a poner el título Interés compuesto. Vamos a nuestro ejemplo original donde vamos a suponer que en el instante cero vamos a depositar un capital de 1000 y lo vamos a depositar a lo largo de 3 periodos que vamos a considerar mensuales. Un mes, 2 meses, 3 meses. Ya había planteado que pueden ser 3 periodos bimestrales, trimestrales, 3 años. Eso depende del planteo. Supongamos que sean 3 meses. Otra cosa que también vamos a suponer es que el banco nos ofrece una tasa mensual del 10%. Sabemos que los periodos, vuelvo a insistir, lo consideramos mensuales y queremos conocer el monto que hemos acumulado al cabo de ese plazo que dura la operación, que son 3 meses. En este caso, la característica que tiene el interés compuesto es que debido a su criterio acumulativo, los intereses que se van devengando periodo por periodo, que en este caso, insisto de nuevo, son mensuales, tienen un comportamiento creciente. O sea, eso se da por la capitalización de los intereses, un término muy utilizado, en este caso, en interés compuesto. O sea que el 10% de 1000 es 100. Si el 10% de 1000 es 100, entonces vamos a determinar un monto que se acumuló al cabo del primer mes de 1100, que va a servir como base de cálculo para los intereses del segundo periodo mensual, al cual le aplico el 10% y me queda 110. Ahora, como esos intereses se capitalizan, el monto se va a 1210, lo cual ahora va a resultar ser la base de cálculo para los intereses que van a corresponder al último periodo mensual, que dentro del plazo que dura la operación, el 10% de 1210 es 121. Esto significa que 1210 más 121 me da el monto de 1331. ¿Qué es lo que podemos observar acá en función a la ley de formación que tiene el interés compuesto? Es que para poder llegar a ese monto de 1331, vemos que a partir del capital 1000 le agregamos, este es un factor de agregación que es 1 más 0,10 y ahí obtenemos el monto del instante 1. Ahora, si le agregamos 1 más 0,10, obtenemos hasta acá el monto del instante 2. Si le agregamos este factor 1 más 0,10, ahora le podemos observar que obtenemos el 1331, que es el monto que acumulamos al final del plazo de la operación. Por lo tanto, si nosotros aplicamos una propiedad de la potenciación, vemos que 1000 por 1 más 0,10, como acá es un producto de que tienen factores que tienen la misma base, es un producto de factores que tienen la misma base, o sea que es 1, 10, 1, 10, 1, 10, entonces se suman los exponentes. 1 más 1 es 3. Ahí viene la famosa fórmula que generalmente se utiliza en el monto compuesto. Vamos a ponerla así: monto compuesto es el capital por 1 más la tasa elevado a la n. Pero es muy importante interpretar qué significa tasa, y la tasa se refiere a la tasa de un periodo de capitalización. Un periodo de capitalización. De un periodo de capitalización. ¿Y a qué se refiere con n? N es la cantidad de veces que los intereses se capitalizan a lo largo del plazo de la operación. En este caso se han capitalizado 3 veces, se capitalizan a lo largo del periodo de la operación. Ahora, fíjate que esto puede ser a través de un ejemplo diferente. Vamos a hacer un ejemplo distinto y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos. Supongamos que en este ejemplo vamos a depositar un capital de 1000 pesos, lo vamos a depositar
por un plazo, o sea, el plazo que dura la operación, es de 120 días, vamos a considerar que la capitalización de intereses se da cada 60 días. Cada 60 días se capitalizan los intereses, y también considerando un año de 360 días, y la tasa que me ofrece el banco es de un 10%, es un 10%, vamos a suponer un 10% anual. ¿Cómo debemos calcular el monto? Con la fórmula que tradicionalmente conocemos, donde monto es igual al capital por 1 más i elevado a la n. Monto va a ser igual a 1000, que es el capital, por 1 más, y acá hacemos una parada, que es i, y es la tasa de un periodo de capitalización. O sea, la tasa de un periodo de capitalización, acá lo que hay que tener en cuenta es que un periodo de capitalización son 60 días. O sea, este es el día 0, pasan 60 días, se capitalizan los intereses. Transcurren 60 días, se capitalizan los intereses. Entonces, la tasa de un periodo de capitalización corresponde a la tasa para 60 días. O sea, acá hay que tener en cuenta que la tasa para 360 días es un 10%, porque es 10% anual. Y estamos considerando un año de 360. Ahora, la tasa para 60 días es X. O sea que es como una regla de 3 simple que colocamos acá. 0,10 por 60 lo divido en 360. Y allí me da la tasa de un periodo de capitalización elevado a la cantidad de veces que se capitalizan dentro del plazo de la operación. O sea, ¿cuántas veces se capitaliza dentro del plazo de la operación? Ten en cuenta que en 60 días se capitaliza una vez. O sea, la capitalización es cada 60 días. El plazo de la operación dura 120. Desde que lo invertí, dice acá, o sea que en 120, ¿cuántas veces se capitaliza? Entonces es como una especie de regla de 3 simple. 120 dividido 60. Eso me va a quedar elevado al cuadrado. O sea que resuelvo acá y me queda, ahí tenemos n, ¿sí? N, la cantidad de veces que se capitaliza, y me da 1033,61. Un número periódico, 1033,61, lo vamos a redondear. Pero también hay que tener en cuenta de que puede que encuentres otra fórmula que va a dar el mismo resultado, capital por 1 más i, que también es muy utilizada en la materia, i sobre m, elevado a la n por m. ¿Cómo debemos entender m y n? Bueno, para nuestro ejemplo en particular, debemos entenderlo, y cualquiera que sea, de la siguiente manera. Reemplazar el capital, 1 más i, que es 0,10, y acá m representa la cantidad de veces que se capitalizan los intereses a lo largo de un periodo anual, porque ten en cuenta que la tasa es anual. Entonces, en 360 días, ¿cuántas veces a lo largo de ese periodo, si bien yo no deposité ese capital en 360, sino en 120 días, no te olvides, pero acá nosotros necesitamos identificar cuántas veces a lo largo de 360 días se capitalizan los intereses. Entonces, uno tiene que considerar lo siguiente. Van a ser 6 veces. ¿Por qué 6 veces? Porque si, cada 60 días se capitaliza una vez, vamos a ver en 360 cuántas veces. Entonces agarro 360, lo divido en 60. Lo vamos a hacer al correspondiente cálculo. 360 lo dividimos en 60. Y me queda 6. Claro, 6 veces. 6 veces se capitaliza, pero no dentro del plazo de la operación. A lo largo del periodo, que en este caso es anual, porque la tasa es anual. Ahora, cuando yo voy al numerador, esto es lo que se conoce como m. En el exponente, voy a ver que ya tengo m. Entonces lo voy a poner acá, 6. Ahora lo tengo que multiplicar por n. ¿Qué representa n? N es el plazo que dura la operación, o sea, voy a poner así, día de la operación o también tiempo, lo divido en la unidad de tiempo que son 360 días.
Entonces, fíjate vos que el tiempo es 120. Lo divido en 360. Eso representa n. Entonces voy a poner, esto es n. 120 dividido 360. Lo voy a multiplicar, lo voy a dividir. 120 dividido 360. Antes de multiplicar nada. Entonces acá 0,33. 0,33. Lo multiplico, ahora sí, tengo m y tengo m. M es este. Vamos a poner al revés, así no haya problema. M por n o n por m. El orden de los factores no altera el producto. Ya tengo m y ahora tengo n. Ahora sí. Multiplico por 6 y me queda 2. Acá como exponente. O sea que es 1 más 0,10 sobre 6 elevado al cuadrado por 1000. Y fíjate vos que me va a dar vamos a comprobar, 0,10, lo divido en 6, le sumo 1 elevado al cuadrado y lo multiplico por 1000. Y me da 1033,61. 1033,61. Exactamente igual. Entonces, puede que encuentres esta fórmula en las explicaciones o en algunas soluciones, o también podrías aplicarle la que estás observando acá. También otra cuestión respecto al interés compuesto es que a partir de la fórmula, que cualquiera sea la que utilices, yo voy a poner esta por ejemplo, voy a colocarla acá, ¿sí? Vos podés encontrar cualquier otro parámetro. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con n, porque para n, para poder despejarlo, yo tengo que utilizar propiedades logaritmo, ¿sí? Acá, por ejemplo, si quiero conocer c, no tengo ningún problema, porque para despejarlo, este factor que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda 1 más i elevado al enésimo. Y ahí encuentro el capital suponiendo que no conocemos el capital. Eso no hay ningún problema. Ahora, el tema es cuando buscas n. Si vos buscas n, acá tengo monto sobre monto es igual al capital por 1 más i elevado a la n. Y necesito saber, por ejemplo, cuántos días de la operación tiene. Por ejemplo, sabemos que en nuestro ejemplo es 120. Para poder determinar eso, hay que considerar que el monto sobre el capital es producto de que el capital que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda 1 más i elevado a la enésima. Vamos a poner más prolijo. 1 más i elevado a la enésima. Ahora, yo lo que voy a hacer es aplicar logaritmo. Generalmente se aplica el logaritmo natural. O sea, logaritmo natural por 1 más i elevado a la n, logaritmo natural de m sobre c. Entonces, acá, por propiedad del logaritmo, n pasa a ser factor de todo el logaritmo, por 1 más i, igual al logaritmo de m sobre c. Si yo despejo n, entonces me va a quedar logaritmo de m sobre c dividido, este que está multiplicando, pasa dividiendo, logaritmo natural de 1 más i. Vas a ver que vas a encontrar n, pero siempre teniendo en cuenta de que n, dependiendo de la fórmula, porque acá n que representaba la cantidad de veces que se capitalizan los intereses. Ahora, eso hay que tener mucho cuidado, porque la cantidad de veces que se capitalizan los intereses, ten en cuenta que, o si no querés llamarle así, t sobre la unidad de tiempo, ten en cuenta que lo que no conoces es t, o sea el tiempo, los 120 días en nuestro ejemplo. La unidad de tiempo sí la conoces, o sea que como reemplazás acá t sobre 360, que equivale en días a un año, igual a esto que vas a obtener el resultado, esto va a pasar multiplicando. Y ahí te va a dar los 120 días, el plazo que dura la operación. Eso es lo que hay que tener en cuenta y sobre lo cual se va a ir también ejemplificando. Pero puedes probarlo y vas a darte cuenta de cómo trabajar cuando tenemos que buscar algo que está como exponente y tenemos que aplicar el logaritmo. Entonces, en definitiva, si hacemos la comparación entre el interés compuesto y el interés simple, en esa comparación vamos a ver que el comportamiento del interés compuesto, de los intereses que se devengan a lo largo del plazo de la operación, tienen un comportamiento creciente. Eso a diferencia del interés simple, en donde el comportamiento que tiene el interés simple es constante, como lo estoy mostrando acá, 100, 100 y 100.